Bueno, en este video vamos a continuar con nuestro estudio de relaciones entre conjuntos. En particular vamos a trabajar con relaciones en el mismo conjunto A y específicamente con relaciones de orden y relaciones de equivalencia. Entonces nos vamos a enfocar en relaciones de un conjunto A en sí mismo. Nosotros estamos acostumbrados a través de diagramas de Venn, representar relaciones de un conjunto A en B. Pero como ahora en el conjunto la relación es de A en A, nos podemos tomar la libertad de dibujar o representar, mejor dicho, gráficamente esta relación, simplemente ubicando o dibujando los elementos del conjunto A, que en este caso son nada más que 4 elementos, y cada vez que tenemos el par en la relación, por ejemplo, el par AA, tenemos una flechita de A hacia A. Tenemos el par BA en la relación, entonces tenemos la flechita de B hacia A. Y así con cada uno de los pares ordenados que están en esta relación. El gráfico se hace un poco más simple, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué propiedades podemos definir en este tipo de relaciones que van de un conjunto en sí mismo? La primera que vamos a definir es la relación reflexiva, que dice lo siguiente: una relación va a ser reflexiva cuando para todo elemento del conjunto donde está definida la relación, el par AA es un elemento de la relación. Gráficamente, ¿cómo vemos esto? Gráficamente, veamos estas dos relaciones. En esta que, siempre es sobre el mismo conjunto A de 4 elementos, en esta vemos que, por ejemplo, el A está relacionado consigo mismo, el B también y el D también, pero el C no. Y acá me dice que para todo elemento del conjunto A deberíamos tener esto que llamamos bucle. En consecuencia, esta que tenemos acá no es reflexiva. En cambio, esta, chequeamos que en todos los elementos del conjunto tenemos la flechita del elemento consigo mismo o el bucle y vemos que sí es reflexiva. Una propiedad muy sencilla de ver gráficamente. ¿Cuándo decimos que la relación es simétrica? Bueno, cuando tenemos esta condición, que para cada vez que tengamos el par AB en la relación, tenemos que también tener el par BA en la relación. A ver, en este caso, tenemos el C con el A, entonces tendremos que tener el A con el C, y está efectivamente así porque está esta flechita. En cambio acá, por ejemplo, tenemos el B relacionado con el A, pero el A no con el B. En consecuencia, esto es una prueba suficiente para decir que esta relación que tenemos no es simétrica. En cambio, esta que tenemos acá, tenemos el A relacionado con el B y el B con el A. Perfecto. El B con el D y el D con el B. Perfecto. Cada vez que tenemos una flechita que va hacia un elemento distinto, tenemos también la que vuelve. Entonces es simétrica. ¿Está claro? Para probar que no es simétrica tenemos que encontrar un ejemplo de este estilo. Dos elementos distintos, uno relacionado con el otro, pero el segundo no con el primero. Cuando una propiedad o cuando una relación vamos a decir que es antisimétrica, cuando tenemos la siguiente situación. Dados dos elementos distintos, si tengo A relacionado con B, entonces B no puede estar relacionado con A. O dicho de otra manera, si tengo el par AB y el par BA en la relación, entonces necesariamente el A y el B son los mismos elementos. ¿Cómo lo vemos en el gráfico? Por ejemplo, acá tenemos el D con el B, que son distintos, y el B con el D no está, muy bien. El B está con el A y el A con el B no, muy bien. Pero acá fíjense, tenemos el C y el A, dos elementos distintos, C está con el A y el A está con el C. O sea, esta condición se verifica y esta no. Entonces esto no es una relación antisimétrica. Ahora fijémonos en esta. Si tenemos gráficamente, sería una flechita que va entre dos elementos distintos, no tenemos que tener la que vuelve. Y efectivamente esto ocurre para todos los pares ordenados que tenemos en la relación S. Entonces sí es antisimétrica. Y otra propiedad que vamos a ver es la propiedad transitiva, que como mismo la palabra nos lo está indicando, verifica esta condición. Si tenemos tres elementos en A, tal que A está relacionado con B, B está relacionado con C, entonces vamos a tener que tener el par ordenado A con C también en la relación.
De nuevo veamos ejemplitos. Este que está acá. Me dice acá, no es transitivo. ¿Por qué no es transitivo? Porque encontré que el D está relacionado con el B. El B está con el A. Y para ser transitivo tendría que tener el D también con el A. Pero eso no está, esa flechita no está, ese par ordenado no lo tengo en la relación. Entonces es un certificado, estos dos que tengo acá y la no existencia de esta, es un certificado de que esta relación no es transitiva. A ver esta que está acá. Tengo el D relacionado con B. Ok. El B está relacionado con el B y el D está con el B. Perfecto, ahí hay una transitividad. El D está con el C. El C está con el B y el D está con el B. Tengo la condición de la transitividad. Bueno, todos los pares que uno puede formarse, porque también acá hay dos bucles, podríamos hacer D con C con C y D con C también, o al revés, arrancar desde C con C con B y C con B. Bueno, verifican la condición de ser transitiva. Entonces esta relación de aquí, S sí es transitiva. Entonces, resumiendo, ¿qué hemos encontrado? Estas definiciones. Una relación en A va a ser reflexiva si para todo elemento de A el par AA está en la relación. Va a ser simétrica si cada vez que tenemos dos elementos A y B, tales que A está relacionado con B, entonces B está relacionado con A. ¿Cuándo va a ser antisimétrica? Si tenemos dos elementos distintos y uno, por ejemplo el A, está relacionado con el B, entonces el B no puede estar relacionado con el A. O lo que es análogo, cada vez que tengamos elementos A y B tales que A con B está relacionado y B con A también, necesariamente el A tiene que ser el mismo B. Y por último la transitiva, que dice que dado tres elementos, no necesariamente distintos entre sí, si tengo el par AB en la relación y el par BC, entonces el par AC también tiene que ser un par de la relación. Bueno, según qué propiedades se verifiquen en la relación, vamos a poder distinguir dos tipos de relaciones en un conjunto muy importantes. Unas que son las relaciones de orden y otras que son las relaciones de equivalencia. Vamos a ver ahora ejemplos, digamos, un poco más interesantes que los que vimos hasta recién con un conjunto finito sobre la cual se define la relación. Por ejemplo, este. Si tengo un conjunto A, no sé quién es, pero que defino la relación A R1B si solo si A es igual a B, o sea, la relación igualdad. Los pares ordenados que corresponden a ella serían todos los pares AA con A, todos en el conjunto donde se definió. ¿Qué propiedades verificará esta relación en el conjunto A? Bueno, claramente es reflexiva, también es simétrica, también es antisimétrica y claramente es transitiva. Esto yo lo digo muy rápido, me gustaría que ustedes lo analizaran tranquilos, pero es la única relación que tenemos en un conjunto que verifica las cuatro propiedades al mismo tiempo. Otro ejemplo que vamos a pensar es la relación menor que usual en los reales. O sea, A está R2 relacionado con B, si solo si A es estrictamente menor que B. ¿Qué pasa con esta relación? ¿Es reflexiva? Claramente no, porque A no es estrictamente menor que sí mismo. ¿Es simétrica? Tampoco. Si A es menor que B, entonces B no es menor que A. Sí es transitiva, ¿no es cierto? Eso ya lo tienen analizado incluso hasta en cálculo. Y también es antisimétrica, porque si A es menor que B, entonces, y A es distinto de B, B no es menor que A. Acá tenemos escrito lo que decíamos. Esta otra relación es muy conocida también, se define sobre los enteros y decimos que dos elementos A y B están relacionados si la diferencia entre ellos, si A menos B, es un múltiplo de 3, por ejemplo. Entonces pensemos, ¿es reflexiva? A menos A es 0, 0 es múltiplo de 3, sí, entonces
es reflexiva. Es simétrica si A menos B es 3 por algo, B menos A también es 3 por el opuesto de ese algo. Entonces es simétrica. ¿Es antisimétrica? Y no. Podemos encontrar ejemplitos, por ejemplo el 3 está relacionado con el 6 está relacionado con el 3 y el 3 no es igual al 6, con lo cual es un certificado de que no es antisimétrico. Y sí es transitiva, si la diferencia de A con B es múltiplo de 3 y la de B con C también es múltiplo de 3, la diferencia entre A y C también va a ser múltiplo de 3. Esto no lo escribo, pero se los dejo a ustedes también para que lo escriban despacito todo lo que hemos dicho. Otro ejemplo más que podemos pensar, muy conocido también, dado un conjunto y el conjunto partes de A, o sea, todos los subconjuntos que puedo formarme con los elementos de A, defino una relación acá, en partes de A. ¿Cómo? De esta manera, un conjunto X está R4 relacionados con Y, con un conjunto Y, si solo si el X es un subconjunto de Y. Todo conjunto es subconjunto de sí mismo, o sea que es reflexiva. La transitividad es bastante clara. La simetría no. Si X está contenido en Y, no necesariamente Y que está contenido en X, sino que ocurre justamente, o sea que no es simétrica, pero sí es antisimétrica. Si X está contenido en Y e Y está contenido en X, está probado que X e Y es el mismo conjunto. Bueno, un último ejemplo vamos a pensar en este caso en el conjunto de todas las rectas que hay en el plano XY y la relación definida en ellas de esta manera. Dos rectas están relacionadas, R está relacionada con T, si solo si ellas son perpendiculares. Bueno, acá dejé esta línea para que ustedes analicen. Por ejemplo, la primera es muy fácil, reflexiva no va a ser, ninguna recta es perpendicular a sí misma. Entonces, bueno, no es reflexiva, claramente sí va a ser simétrica. Bueno, y van analizando las otras dos propiedades. Ahora vamos a pensar en particular en relaciones que tienen la característica de ser reflexivas, antisimétricas y transitivas. Hay una relación en un conjunto A que verifica estas tres propiedades se la llama relación de orden. En general, cuando uno ya está trabajando con una relación de orden, se nota con este simbolito para decir que X precede a Y o que X es anterior a Y en el caso en que el par X y esté en la relación. También es usual decir que dos elementos del conjunto son comparables cuando tenés la condición de que X precede a Y o que Y precede a X. Y cuando no ocurre esto, se les llama que eso es un par no comparable. Vamos a ver un ejemplito. Este, por ejemplo. Acá dice es una relación de orden. Y bueno, lo que tenemos que verificar primero, que todos los elementos estén relacionados consigo mismos, o sea que aparezcan los bucles. Y en cada elemento acá los tenemos. Después tiene que ser antisimétrica, o sea que si yo tengo para dos elementos distintos, por ejemplo como estos dos A y C, que A está relacionado con C, C no puede estar relacionado con A, y eso lo vemos con todos los pares de elementos que están en la relación que son distintos. Y también tiene que ser transitivo. En este caso, fíjense, A está relacionado con B, B con E, y A con E también está. Después tenemos A con B, B con C y A con C también está. Bueno, todas las posibilidades de transitividades planteadas están. Y entonces, cuando tenemos un conjunto finito y en él definido una relación de orden, esta forma de representarlos, que la entendemos, la podemos hacer de una forma más simple todavía, y es a través de lo que se llama el diagrama del conjunto ordenado o diagrama de Hasse. ¿Cómo se obtiene? Bueno, lo que hacemos es, si ya sabemos que esto es una relación de orden,
voy a poder hacer su diagrama de Hasse y no voy a dibujar los bucles correspondientes a las reflexividades, porque ya sé que eso siempre tiene que estar en una relación de orden, entonces eso ya no lo voy a dibujar. Otra cosa que voy a hacer es, omitir las aristas que se entienden por transitividad. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, estoy diciendo, si A está relacionado con B y B está con E, como sé que es una relación de orden, lógicamente A con E va a estar relacionado. Entonces esta arista no la voy a dibujar. Lo mismo acá. A está con B, B está con C, entonces ya sé que A está relacionado con C. Bueno, tampoco la voy a dibujar. Y además voy a tomar en cuenta la siguiente regla. Si A es anterior a B y no hay nadie en el medio, que no tendría que haber escrito esta, que digamos que no haga que esta arista no la tengo que poner por transitividad, sino que tengo que dibujar esta arista A es anterior a B, a la lo voy a dibujar más abajo que B. Y acá B es anterior a E, bueno, al B lo voy a dibujar más abajo que el E. Entonces, lo que resulta es este diagramita, fíjense. Omito las flechitas, porque eso ya se entiende de que si A está abajo de B, entonces la flechita va de A hacia B, no de B hacia A. Acá me está dando la información que A está relacionado con B, que A está relacionado con E y que A está relacionado con C. Que D está relacionado con C. Y cada uno claramente consigo mismo. ¿Y eso por qué? Porque me estoy refiriendo a esto como un diagrama de Hasse de la relación R. Entonces es mucho más limpio el diagrama y simple de entender siempre que tomemos estas convenciones. Entonces, veamos este ejemplito. Si tenemos en un conjunto A, consideramos el conjunto partes de A y la relación contenido igual, su diagrama de Hasse, si por ejemplo el A fuera nada más que de 3 elementos, su diagrama de Hasse está dado de esta forma. Fíjense, en partes de A, como tenemos 3 elementos, en el conjunto A, en partes de A tenemos 2 a la 3, o sea, 8 elementos, 8 conjuntos. El primero es el conjunto vacío, que está contenido, fíjense la información que da acá, está contenido en el conjunto unitario 1, en el unitario 2 y en el 3. Y bueno, el unitario 1 y el 2 están contenidos en el conjunto 1, 2 y así, ¿no? El 1, 2 en el 2, el 3, 2 en el 2, 3, el 1, 3 en el 1, 3 y todos, fíjense, contenidos en el conjunto A. ¿Por qué digo todo? Bueno, por ejemplo, este conjunto vacío está contenido en este y este acá. Entonces el conjunto vacío por transitividad está contenido también en el conjunto A. Bueno, esto se hace obviamente para el caso en que el conjunto A que tenemos es un conjunto finito, porque por ejemplo la relación menor o igual en los reales, que también sabemos que es una relación de orden, no tiene su diagrama de Hasse porque tiene una cantidad no finita de elementos. Bueno, también en algunos casos nos va a interesar o nos va a servir saber lo que se llama el orden inducido por la relación en un subconjunto del conjunto A. A ver, si yo tengo un conjunto A con su relación de orden y un subconjunto de él, vamos a decir que el orden inducido por esta relación en este subconjunto es justamente todos los pares ordenados que están en la relación y cuyos primero y segundo elementos son de S. Es la intersección de la relación con el producto cartesiano S por S. Entonces, en particular, al conjunto S con esta relación R sub S se lo llama subconjunto ordenado de AR. Veamos estos ejemplos. Miren acá, tenemos otro diagrama de Hasse, en este conjunto de todas estas letras. Bueno, vamos a repasar, por ejemplo, el elemento F es comparable con el elemento por ahí I, porque tenemos que F es menor que I, o es anterior a I. También el F es comparable, por ejemplo, con el G, con el I, porque podemos llegar, uno puede pensar así, ¿no? Por un caminito ascendente a esos elementos. Ahora, por ejemplo, fíjense, el F no es comparable con el E. Ni el F es anterior al E, ni el E es anterior al F. Bueno, vamos ahora en particular a entender lo que es el orden inducido, por ejemplo,
en este orden de acá, inducido por este conjunto, fíjense, A, B, E, D, F, H y J. Entonces, de todos los pares ordenados que entendemos que hay acá adentro, solamente nos tenemos que quedar con los que tienen primera y segunda componente, que estén en el conjunto S. Entonces, fíjense, tenemos el A, el B, el E, el F, el H y el J y el D. Bueno, entonces todo esto que yo voy recorriendo son todos los pares ordenados que tengo que representar en este nuevo diagrama de Hasse de este subconjunto de A, que bueno, lo dibujé un poquito más ordenadito. Esto de acá lo dibujé derechito, que es lo mismo, ¿sí? Acá hice otro ejemplo, con el conjunto partes de A y la contención o igual. Bueno, tomé como conjunto S al conjunto vacío, el unitario, el 1 y el 2, el 1, 2, el 1, 3 y el conjunto mismo A. Bueno, entonces simplemente remitiéndome a las aristas, digamos, inducidas o que están en este orden, con nada más que estos extremos, tenemos el orden inducido en el conjunto S, a través de la relación contenido igual. Bien. Hay un caso particular que lo llamamos el orden lineal o el orden total, y es el siguiente: cuando da en un conjunto una relación de orden en la cual todo par de elementos son comparables. Yo tomo dos elementos cualesquiera, x e y, y sé que o bien x es anterior a y o y es menor a x. Supónganse que tenemos un conjunto simplemente de 5 elementos. Entonces, en este orden que está dibujado acá, vemos que todo par de elementos son comparables. Me tomo el 3 y el 1, bueno, acá en este caso el 1 es menor que el 3. ¿Qué sé yo? El 5 y el 3, bueno, el 3 es menor que el 5. Acá todos los pares de elementos son comparables. Entonces, el orden que tenemos es un orden lineal, y en particular su diagrama de Hasse siempre va a tener esta forma, o sea, siempre va a tener un primer elemento, uno que es anterior a todos, y un último elemento, uno que es posterior o que, digamos, no hay ninguno que sea posterior a él. Bueno, vamos ahora a ver algunos elementos distinguidos en un orden. Los primeros que vamos a analizar son los minimales y maximales de un orden. ¿A qué me quiero referir ahora? Vamos a decir que un elemento A es un minimal del orden que tenemos si para todo elemento del conjunto, para todo elemento X, si X precede A, lo que ocurre es que el X es exactamente el A. Vale decir, el único elemento que precede a un minimal es el mismo elemento. Si A es minimal, el único que lo precede a A es el mismo A. Análogamente, ¿cuándo un elemento A se le va a decir que es un maximal del orden? Bueno, cuando para todo X del conjunto, si A precede a X, lo que pasa es que el X es el mismo A. Lo mismo es decir que el elemento A es maximal si no precede a nadie, más que a sí mismo, por supuesto. Veamos en estos ejemplos. El conjunto B con la relación de orden dada por este diagrama de Hasse, queremos intentar ver dónde están o cuáles son los elementos minimales y maximales. Bueno, fíjense, el elemento B no tiene ninguno que lo preceda más que a sí mismo. Entonces es un minimal. Lo mismo el A y lo mismo el C. ¿Hay algún otro elemento que sea minimal en este diagrama de Hasse o en este conjunto ordenado? Sí, fíjense, el elemento D no tiene ninguno que es anterior a él. Entonces también es un minimal. Vamos a buscar los maximales. Bueno, tengo que buscar los elementos que no preceden a nadie. Por ejemplo, más que a sí mismo, por supuesto. El elemento J es uno y el elemento G es otro. Estos dos son los maximales de este orden. En el conjunto partes de A con la contención o igual, nos damos cuenta que el conjunto vacío no tiene ninguno que es anterior a él y es el único que le pasa eso, entonces es un minimal, y el mismo conjunto A es un conjunto que no precede a nadie,
pasa algo así mismo, por supuesto, y es entonces un maximal de este orden. También vamos a encontrar los elementos llamados mínimos y elementos máximos en un orden. ¿De qué estamos hablando? Bueno, un elemento es el mínimo el mínimo del orden si resulta que es anterior a todos los elementos del conjunto. Y análogamente, un elemento A es un máximo del orden si justamente todos los elementos del conjunto preceden a ese máximo. De nuevo pensemos en estas dos relaciones de orden. Estamos tratando de encontrar, por ejemplo acá primero un mínimo. Un elemento que sea anterior a todos. Bueno, fijémonos que acá, si yo necesito un elemento que sea anterior a todos, va a tener que ser también anterior al A, al C y al B. Y no hay ninguno que es anterior a ellos tres. Entonces no tenemos ningún mínimo. Y en particular, por ejemplo, ¿no? Y tampoco tengo un máximo, porque tendría que ser un elemento justamente que todos los otros elementos del conjunto lo precedieran. Y en este caso no hay ninguno. No tenemos entonces para este conjunto ordenado ni máximo ni mínimo. En este que está acá sí. Fíjense, el conjunto vacío es un elemento que es anterior a todos los elementos que están en el conjunto ordenado, o sea que es un elemento mínimo, y el conjunto A también es, digamos, todos los elementos del conjunto ordenado preceden al conjunto A. En consecuencia es el máximo. Claramente, maximales y minimales no necesariamente son únicos, en cambio si existe un mínimo, ese es único. Acá no hay ninguno, acá tenemos los dos casos, ¿no? Que no tenemos mínimo y acá sí, y obviamente es único, y si existe máximo también es único. Bien. En referencia a un subconjunto del conjunto ordenado, podemos encontrar lo que llamamos cotas inferiores y cotas superiores del conjunto en este orden. Entonces, A va a ser cota inferior de un subconjunto de A con el orden inducido en él si para todo elemento que está en el conjunto S se tiene que A es anterior a ese elemento X. Análogamente, va a ser una cota superior si para todo X que está en el S se tiene que el X antecede al A. Vamos a ver ejemplitos. Supongamos de nuevo estos dos conjuntos ordenados. Y acá puse el conjunto FE, estos dos elementos. Si yo quiero pensar en las cotas inferiores, tengo que analizar los elementos que son anteriores a todos los elementos de S, o sea, anteriores a E y al F al mismo tiempo. ¿Quién es anterior a F y a E al mismo tiempo? Bueno, el conjunto formado solamente por el elemento A. Entonces, A sería una cota inferior. Bueno, acá primero puse la superior. Bueno, pensemos la superior. La superior entre F y E. Bueno, tenemos que mirar para arriba. El J es posterior a tanto a F como E. Y es la única que tenemos justamente mirando todos los otros elementos del conjunto. Entonces la cota superior es exactamente J. Y la cota inferior, como acabamos de ver, es nada más que el elemento A. En este ejemplo, consideré el conjunto B, Z y T. Entonces, B, Z y T. Entonces, B, Z y T, pienso ahora en las cotas superiores. ¿Quiénes son? Bueno, el S, por ejemplo, es cota superior porque los tres elementos anteceden al S. El W también, porque los tres elementos anteceden al W. Entonces, cotas superiores son el S y el W.
¿Y cotas inferiores quiénes serían? Tengo que mirar para abajo. Bueno, el Z es anterior al B, al T y a sí mismo. O sea que el Z es una cota inferior. El X también. Y nada más. ¿Mm? Es como que uno tiene que ir mirando para abajo, digamos, para encontrar los elementos que son anteriores a todos los que están en el conjunto. Bien, una vez que entendemos cómo encontrar las cotas superiores y las cotas inferiores de un subconjunto de un conjunto ordenado, también podemos pensar en buscar una particularidad de alguna de estas cotas, y es lo que se le llama el ínfimo y el supremo en un orden. A ver, si yo tengo una relación de orden en A y un subconjunto de A, un elemento X estrella, vamos a decir, que es el ínfimo de ese conjunto S, con el orden inducido por esta relación, si ese X estrella es cota inferior de S, pero no solamente que es la cota inferior, es una cota inferior, sino que es máxima. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, por ser cota inferior, para todo elemento de S, X estrella tiene que ser anterior al X. Y además, si tengo que algún elemento es anterior a X para todo elemento de S, o sea, si tengo otra cota inferior, entonces esa cota inferior es anterior a esta X estrella. Es como pensar, es la mayor cota, la máxima cota inferior. Lo mismo podríamos, o análogamente, más que lo mismo, análogamente definir lo que se llama el supremo, que es la mínima cota superior del conjunto S en el orden. O sea, un I estrella va a ser supremo de S si es cota superior de S, o sea, para todo elemento de S, X es anterior al I estrella, y además cualquier elemento I que sea cota superior de S, o sea, que sea posterior a todos los elementos del S, se tiene entonces que el I estrella es anterior a ese I. O sea, de las cotas superiores, que porque acá estaríamos diciendo que el I sería una cota superior, el I estrella sería la que antecede a todas las cotas superiores. Entonces, en estos ejemplitos, de nuevo vamos a pensar en el conjunto FE. Ese es mi S, ¿sí? ¿Quiénes eran las cotas superiores de F y E? Las cotas superiores era solamente la J. Bueno, claramente en este caso el J es justamente el supremo del conjunto FE. ¿Y cuáles eran de F y E las cotas inferiores? Eran nada más que el elemento A. Entonces ese elemento A también hace que sea su ínfimo. En este caso teníamos B, T y Z, ¿sí? Las cotas superiores de B, T y Z eran dos, era el W y el S. De estos dos, que son no comparables, no tenemos ninguno que sea el primer elemento. No hay ninguno que antecede a todos los elementos de las cotas superiores. Entonces no tenemos supremo. Y cuando analizamos las cotas inferiores de estos tres elementos, habíamos dicho que sus cotas inferiores eran Z y X. Y de estos dos, Z y X, ¿cuál es la que es precedida por todas las cotas inferiores? El Z. Por eso el Z es el ínfimo de este conjunto S con el orden inducido por este diagrama de Hasse. Bueno, veamos estas observaciones. Si tenemos un conjunto parcialmente ordenado sobre el conjunto A que es finito, podemos asegurar que vamos a encontrar siempre al menos un elemento minimal y un elemento maximal de este orden. Veamos la existencia de un minimal. Como el conjunto es finito, supongamos que tiene n elementos.
y analizo el primer elemento, el A sub 1. ¿Qué puede ocurrir? Bueno, si no hay ningún elemento, aparte del A sub 1, que preceda al A sub 1, no hay ninguno que esté abajo del A sub 1, salvo solamente el A sub 1, se tiene claramente que el A sub 1 es un minimal. Si este no es el caso, si realmente encuentro uno que es distinto del A sub 1 y que está abajo del A sub 1, ahora lo que hago es analizar ese elemento y lo llamo, por ejemplo, A sub 2. Ahora me pregunto, bueno, ¿a sub 2 qué le pasa? Si no tengo ningún elemento que preceda a sub 2, o sea que esté antes que la sub 2, que no sea ni la sub 1 ni la sub 2, bueno, entonces justamente el A sub 2 es un minimal. Y si esto no ocurre, bueno, es porque voy a poder encontrar un i que está abajo o antecede a la sub 2 y ese i lo llamo A sub 3 y ahora nuevamente analizo este nuevo elemento A sub 3. Bueno, este procedimiento que estoy haciendo, al tener solo una cantidad n de elementos en el conjunto A lo sumo se va a poder hacer n veces. Y va a terminar cuando justamente lo que encontremos es un elemento que es minimal de la relación. Bueno, análogamente se puede probar que siempre vamos a encontrar al menos un maximal. Eso se lo dejo para que lo escriban ustedes. Otra observación interesante es que si la relación en un conjunto finito tiene un elemento mínimo, entonces ese elemento es único. Y análogamente, si tiene un máximo, ese máximo es único. Vamos a probar de nuevo que el elemento mínimo, digo de nuevo porque voy a ir por la minimalidad, digamos, no por el máximo, que si hay un mínimo es único. ¿Cómo se hace en general las pruebas de unicidad? Bueno, se supone que hay dos y después se va a poder probar que esos dos son el mismo elemento. Entonces, supongamos que tenés un M1 y un M2, los dos mínimos de esta relación de orden. ¿Qué significa que sean mínimos? Bueno, en particular, si M1 es mínimo, significa que M1 antecede o es anterior a todos los elementos del conjunto A. En particular, como es para todos, también antecede al M2. Eso parándome en la hipótesis M1 es un mínimo. Pero como M2 también es mínimo, el mismo razonamiento lo puedo aplicar. M2 es anterior a todos los elementos del A, en particular también es anterior al M1. Y teniendo estas dos condiciones en una relación de orden, lo que claramente podemos concluir por la antisimetría es que el M1 es exactamente el M2, o sea, el elemento mínimo, si existe, es único. Para cerrar entonces la parte de orden, vamos a analizar este ejemplo de este conjunto ordenado dado por este diagrama de Haas, en el cual analicé algunos subconjuntos para encontrar cotas superiores, cotas inferiores, supremos e ínfimos. Por ejemplo, si tomamos el conjunto formado por los elementos F, C y D, F, C y D. Bien, si quiero encontrar las cotas superiores, bueno, F claramente es una cota superior, H es otra y G también. De estas tres, que son cotas superiores, ¿cuál es la menor o el ínfimo? Es el F. Para estos tres elementos, ahora lo que voy a buscar son las cotas inferiores. Bueno, el A es una cota inferior, el I es una cota inferior y el B también es una cota inferior. Estas tres son cotas inferiores. Tengo ínfimo. Tengo de estas cotas inferiores una que es la que digamos es superior a todas, o sea, es la más grande de todas en el orden, y no tengo ninguna, entonces no existe. A ver este ejemplo. Tengo el conjunto formado por el C, el E, el F y el G.
estos 4 elementos que estoy marcando acá. Si busco las cotas superiores, la única que voy a encontrar es la G, ¿no es cierto? Que es, todos los otros elementos preceden al G. Y en consecuencia también es el supremo de ese conjunto S. ¿Cuáles son las cotas inferiores? Bueno, el C es una cota inferior, el B, el A y el I son todas cotas inferiores. De estas hay una que es la más grande de ellas, existe justamente el ínfimo, y sí, es el C. Todas las demás son anteriores al C. Vamos a ver ahora el I, A, B, estos tres que están acá. ¿Cuáles serían sus cotas superiores? Bueno, el D es una cota superior, el C también, el F, el H y el G. Y el E también, ¿sí? Porque son estas tres. El E también. De todas estas, o sea, de acá para arriba, todas son cotas superiores. De todas ellas, voy a poder encontrar justamente la menor cota superior, vale decir, el supremo. Y no hay ninguna que es anterior a todas ellas, ¿no? No hay ninguna que antecede a todos estos elementos. Entonces no tengo supremo. Bueno, este conjunto de 3 elementos, ¿tiene cotas inferiores? O sea, elementos que son anteriores al A, al B y al I al mismo tiempo. No, ninguno. Entonces no hay cotas inferiores y menos aún va a haber ínfimo. El último ejemplito que vamos a pensar tiene 4 elementos: A, B, C y D. Estos 4 de acá. Me pregunto, ¿tiene cotas superiores? Bueno, acá hay una. La F es una, la H es una y la G es una. Y de estas, la F es la más chica, la que está más abajo, es justamente el supremo. Y de estas que están acá, ¿tengo cotas inferiores? Y no tengo, porque el I es de estas 3, pero no es cota inferior del B, o sea que no tengo ninguna cota inferior y en consecuencia tampoco ningún ínfimo. Bueno, vamos a pasar ahora a analizar otro tipo de relaciones que vamos a llamar relaciones de equivalencia en un conjunto A. Cuando una relación en A vamos a decir que es de equivalencia, cuando verifica estas 3 propiedades, que es reflexiva, simétrica y transitiva. O sea, se mantienen las propiedades reflexiva y transitiva y ahora en vez de ser antisimétrica como era el orden, acá ahora es simétrica. Bueno, también tenemos notación usual en relación a este tipo de relaciones de equivalencia y decimos que cuando el par X, Y es un elemento de la relación, se dice que X es equivalente a Y. Acá tenemos un ejemplito. Fijémonos en un conjunto de 5 elementos, todos tienen el bucle, o sea que tenemos la reflexiva que se cumple. Si tengo una flechita que va por ejemplo acá de D a C, también tengo la de C a D. Tengo una que va, tengo una que vuelve, en todos los casos. Y en consecuencia podemos asegurar que esta es una relación de equivalencia. También hay una notación usual y es esta que se llama clase de equivalencia del elemento X, que se corresponden a todos los elementos que están relacionados con el X. Algunos ejemplos. Si tomamos como conjunto a los reales y la relación X es equivalente a Y, si solo si X menos Y es un entero, vemos que esta relación es claramente reflexiva porque X menos X es 0, que es un entero. Si X menos Y es un entero, bueno, Y menos X también va a ser un entero, o sea que es simétrica.
Y también se puede probar fácilmente que es transitiva. Entonces esta relación es de equivalencia en los reales. Si tomamos A como el conjunto de todas las rectas que hay en el plano XY y la relación definida en el A como la recta R está relacionada con la recta T si solo si R y T son paralelas, también es bastante simple de probar que esta relación es reflexiva porque toda recta es paralela a sí misma, es simétrica si R es paralela a T, T también es paralela a R, y también se verifica la propiedad de transitividad. Otro ejemplo que podemos ver es la relación que se la conoce con el nombre de congruencia módulo M. Para un M, un número M entero, que no sea el cero, fijo, y en general se lo toma entero positivo, esta relación se define de esta manera. X es equivalente a Y si solo si la diferencia entre X menos Y es múltiplo de M. Acuérdense que en la primera parte del tema de relaciones nosotros vimos en particular el caso cuando el M era igual a 3. Ahora lo vamos a probar que esta relación es una relación de equivalencia para un M genérico. Para ver que es reflexiva, si tomamos cualquier entero, porque acá no lo escribí, el M es un entero que no es el 0 y la relación está definida sobre los enteros, ¿no? Entonces si tomo un entero, X, la diferencia de X menos X es 0, como 0 es un múltiplo del M, cualquiera sea el M, entonces X es equivalente a X, o sea, se verifica la propiedad reflexiva. Vamos a ver si se verifica la simétrica. Si tenemos dos elementos en los enteros que están relacionados o que son equivalentes, X con Y, ¿qué significa eso? Bueno, significa que X menos Y es algún entero caso 1 por el M. Pero si tengo esta diferencia que es K1 por M, también tengo la diferencia Y menos X, que es el opuesto de K1 por M. O sea, lo que estamos diciendo es que el Y también es equivalente al X. Y la transitividad también se puede probar. Si tomamos tres elementos que son enteros, de manera tal que el X sea equivalente al Y y que el Y sea equivalente al Z, esto lo que nos dice es que existen dos enteros, K1 y K2, supónganse, tales que la diferencia de X menos Y es K1 por M y la diferencia de Y menos Z es K sub 2 por M. Bien, lo que tendremos que ver es si el X es equivalente al Z, pero de esta igualdad con esta, si sumo miembro a miembro, me va a quedar X menos Z, o lo mismo que pensar X menos Z es lo mismo que sumar y restar el Y, para que aparezcan estas dos igualdades acá arriba. X menos Y es un K1 por M e Y menos Z es K2 por M. En consecuencia aparece un entero que multiplicado por M me da la diferencia de X menos Z, lo que es lo mismo que decir que X menos Z es múltiplo de M o que X es equivalente al Z. Entonces hemos probado que para cualquier M entero no cero, esta relación congruencia módulo M es una relación efectivamente de equivalencia. Este teoremita nos da una caracterización importante de lo que se llama la clase de equivalencia de un elemento, dado una relación, por supuesto, de equivalencia. ¿A qué me estoy refiriendo? Bueno, si R es de equivalencia sobre el conjunto de A, sobre el conjunto A, los elementos imagen de X o R de X se lo nota en general, para el caso de clase de equivalencia, con un corchete y el X en el medio. O sea, ¿quiénes son? Son los elementos Y que están en el conjunto A, tales que el par XY son pares de la relación. Pero como sabemos que es una relación de equivalencia, decir que está el par XY es lo mismo que decir que está el par YX. Entonces
Entonces la clase de equivalencia del X son todos los elementos de la A que están relacionados con el X. En particular está el mismo X, ¿no es cierto? Porque es reflexiva. Entonces, este teorema lo que nos dice es, por ejemplo, esa propiedad. Que para elementos A y B del conjunto A, primero que la clase de equivalencia de cada elemento siempre es distinta de vacío. Después nos dice que si tengo un par AB, el par AB está en la relación si solo si las dos clases de equivalencia correspondientes son exactamente las mismas. Y también nos dice que si el par AB no está en la relación, entonces la intersección entre sus clases de equivalencias es vacía, y recíprocamente, si la intersección de dos clases de equivalencias es vacía, entonces el par AB no es un par de la relación, o A no es equivalente a B. Bueno, ¿cómo probamos este teorema? El primero es bastante trivial, ¿no es cierto? Porque para cualquier elemento que yo tenga en el conjunto A, las clases de equivalencia del A al menos tienen el elemento A, porque yo ya sé que A está relacionado consigo mismo y en consecuencia la clase de equivalencia de A siempre va a ser distinta de vacío. A ver, acá lo tengo un poquito más escrito, que es lo que acabo de decir. Para probar la parte B, que dice que el par AB está en la relación si solo si las clases coinciden, vamos a ver que si tenemos dos elementos, tal que el par AB es un elemento de la relación, quiero probar en este caso que la clase de equivalencia de A es igual a la clase de equivalencia de B. Y para eso voy a probar primero, como es igualdad entre conjuntos, esta primera contención, que la clase de A está contenida en la clase de B. Por eso digo, si tomo un elemento que está en la clase de A, ¿qué significa esto? Bueno, significa que el par XA y también el AX son dos pares que están en la relación. El par AX o el XA, cualquiera del que me convenga, los dos están en la relación. Si mi hipótesis que tenía era que el par AB está en la relación y ahora también sé que el par AX está en la relación, puedo entonces por transitividad concluir que el par XB también es un par que está en la relación. Y si el X está relacionado con el B, eso significa que el elemento X está en la clase de equivalencia del B, que es lo que escribí acá. Entonces, X está en la clase de equivalencia de B. ¿Qué ocurrió? Arranqué de un elemento que estaba en la clase del A y veo que ese mismo elemento está en la clase de equivalencia del B. Esto nos prueba la contención de la clase de equivalencia del A contenida en la clase de equivalencia del B, que claramente es análoga a la prueba de que la clase de equivalencia del B está contenida en el A. O sea que las dos clases de equivalencia son las mismas. Y ahora, para probar la recíproca tenemos que ver que si tenemos dos elementos A y B cuyas clases de equivalencia coinciden, tenemos que ver que A y B están relacionados o son equivalentes. Pero bueno, como ya sabemos que A está en la propia clase de equivalencia de A, estamos diciendo que A está en esta clase, pero como es exactamente la clase del B, entonces el elemento A, está en la clase del B, que es lo que escribí acá. Y si está en la clase del B, la definición de estar en una clase de equivalencia significa que el par AB es un par de la relación. Y así tenemos probado el punto 2, esta doble implicancia. Y en el tercer punto, fíjense que tenemos que ver que si el par AB no está en la relación, o A no es equivalente a B, entonces la intersección de sus clases es vacía. Y recíprocamente, si la intersección de dos clases de equivalencias es vacía, entonces los elementos no son equivalentes. Lo vamos a hacer probando que si el par AB está en la relación, si solo si la intersección de estas dos clases de equivalencia es distinta de vacío. Entonces, si la intersección de dos clases es distinta de vacío,
de la clase del A con la clase del B de intersecciones distintas de vacío, significa que hay un elemento que está en los dos, un X que está en la clase de A y también que está en la clase de B. ¿Qué significa que está en la clase de A? Bueno, justamente que el AX es un par de la relación. ¿Qué significa que el X está en la clase de B? Que el BX también es un par de la relación. Como la relación que tenemos es simétrica y también es transitiva, de acá podemos concluir que el par AB es un par de la relación. O sea, hemos probado que si la intersección de dos clases es distinta de vacío, entonces el par correspondiente a los elementos que estábamos calculando las clases de equivalencias es un par de la relación de equivalencia. Ahora hagamos la otra implicancia. Si tenemos dos elementos del conjunto A tales que son equivalentes, si son equivalentes, lo que probamos en el paso anterior o en el tema anterior es justamente que sus clases coinciden. Y bueno, si sus clases coinciden, sabemos en particular que, por ejemplo, que el A está en la clase del A, entonces está en la intersección de ellos dos y la intersección es distinta de vacío. Bueno, en este teorema que vimos recién, podemos observar que se verifican estas propiedades. Todo elemento del conjunto A está en alguna de las clases de equivalencia. Y dadas dos clases de equivalencias, lo que puede pasar son dos cosas. O bien son las mismas, o bien no tienen ningún elemento en común, vale decir, son conjuntos disjuntos. Estas dos propiedades nos lleva a considerar la definición de lo que es una partición en un conjunto A. ¿Qué significa esto? Dado un conjunto A, una colección de subconjuntos no vacíos de A, supónganse que lo llamamos P a esta colección de subconjuntos X1, X2, cada uno de ellos subconjuntos de A, va a ser este conjunto P una partición de A si se verifican dos condiciones. ¿Cuáles son estas condiciones? Primero es que estos conjuntos son disjuntos 2 a 2, como se dice, y eso se escribe de esta manera. Si I no es igual a J, entonces la intersección de los conjuntos X sub I y X sub J me da como resultado el conjunto vacío, no tienen nada en común. Y la otra propiedad es que todo elemento de A está en algún XY, en algún conjuntito de la partición. O sea que si yo uno todos estos elementos, todos estos subconjuntos, la unión de todos esos subconjuntos me da exactamente A. Bueno, ¿y por qué traigo a colación esta definición? Por lo que acabamos de ver, justamente lo que se verifica con el conjunto de las clases de equivalencias de una relación de equivalencia, lo que se verifica es justamente que son o forman una partición del conjunto A, ¿sí? Entonces, para reforzar esta noción de partición, supongamos que tenemos este conjunto de pocos elementos y dibujé el diagrama de Venn de ese conjunto A. Y entonces, una partición es justamente particionar, como se dice, los elementos del conjunto A en subconjuntos, de manera tal de que no tengan intersección. Fíjense si tengo estos cuatro subconjuntos, no tienen ninguno elementos en común con otro, y la unión de todos ellos es exactamente A, como en este ejemplito que acá está escrito. Entonces, el siguiente teorema es lo que relaciona justamente estas dos nociones, la noción de clases de equivalencias y la noción de partición de un conjunto A. Fíjense que dice, si arranco con una partición de un conjunto A, entonces esta partición determina o genera una única relación de equivalencia en A, de manera tal de que las clases de equivalencia de esa relación son justamente los elementos de esta partición.
¿Y cómo se demuestra esto? A ver, primero hay que ver si se entiende lo que dice. Me está diciendo, a mí me dan un conjunto A y me dan una partición de ese conjunto A, como si fuera este. Me dan un conjunto A y una partición, acá está. Y ese teorema me dice, bueno, fíjate, esta partición te va a generar, te va a inducir una relación de equivalencia en A. ¿De qué forma? De manera tal de que las clases de equivalencias de esa relación R van a ser justamente los elementos de la partición. ¿Y cómo se imaginan ustedes que se debería definir esa relación? Bueno, justamente esa relación que tiene que ser de equivalencia se va a definir de esta manera. Un elemento A está relacionado con un elemento B si y solo si existe un conjunto de la partición que contiene a esos dos elementos A y B. Entonces, eso se prueba. Fíjense lo que escribí acá. Definamos la relación R en A como sigue. El para B está en la relación si, solo si, existe un elemento de la partición tal que esos dos elementos están en ese conjunto. Como lo que tenemos en la mano es una partición, que se verifican las condiciones que ya hemos visto en su definición, esta definición se puede probar que hace que la relación sea reflexiva, que sea simétrica y transitiva. Vale decir que la relación que se define de esta manera es de equivalencia. Y eso se los dejo para que ustedes lo escriban. Pero simplemente, digamos, trabajando con la definición se sacan las tres propiedades. Entonces, volvamos. Yo tengo una relación de equivalencia que ya la hemos visto, hemos trabajado con ella, y cada una de estos, digamos, gráficos representan a los elementos de una clase. O sea, acá en la clase del elemento C está C y D. Y acá están todos los que están relacionados con A. O sea, es la clase de equivalencias de A, que ¿quién sería? El A, el B y el E, que coincide claramente con la clase de equivalencia del E y coincide con la clase de equivalencia del B. Entonces, se particionó, digamos, se obtuvo una partición justamente de el conjunto A través de la relación esta de equivalencia. Entonces, esta partición particular generada a través de esta relación de equivalencia o de alguna relación de equivalencia se lo llama conjunto cociente. A ver, su definición. Si tenemos una relación de equivalencia en conjunto A, el conjunto cociente de A por R o a través de R se nota de esta manera. A con una rayita sub R, con R de la relación, y es el conjunto cuyos elementos son las clases de equivalencias de A definidas por la relación. Acá, en su notación de conjunto, son todas las clases de equivalencias donde A se mueve en el conjunto A. Bueno, hasta acá entonces la teoría de relaciones tanto de orden como de equivalencia. En el próximo video vamos a ver una clase especial de relaciones también, que son las funciones.